membranal que excede del curso este y de otras cosas, porque no lo vimos, nosotros Sí, sabemos más o menos cómo se comporta la membrana, pero sí, sí, sí. No, no es parte del curso, no está para nada. Yo lo agregué al dar el tema para ilustrar un poco. Este, este tema no se dictaba hace unos años. Yo lo agregué porque me parece muy valioso el entrepiso mixto. Es una solución muy común en nuestro medio, más que nada dentro de San Miguel de Tucumán, en la zona céntrica, para hacer remodelaciones de locales. No sé si ustedes han visto, hay una permanente remodelación de locales, de casas viejas, a donde se la transforman en negocios, se hacen aberturas, y para hacer esas remodelaciones no podemos meterle grandes cargas ya que son casas que tienen sus años y una estructura normalmente bien mantenida, pero que es una estructura de mampostería o un hormigón que ya tiene sus años. Entonces, una solución liviana es el entrepiso mixto de madera. ¿Ah? De madera, o sea, solado de madera y vigas metálicas o vigas de madera o la combinación dependerá de la situación, como le decía, de las luces que hay que salvar y de lo que se quiere lograr. Y para fijar esos elementos a la estructura existente, tenemos que recurrir siempre a brocas. ¿Ah? Si no se puede apoyar bien, recurrir a brocas, que tampoco se daba en la asignatura, por eso me pareció interesante introducirlo y una forma rápida, porque el cálculo en sí de la broca es igual, para verificar el elemento metálico, es igual que lo que han visto en pernos. Y después vienen las verificaciones que se hacen del elemento que recibe, porque va a ser el más débil, el que recibe, ya sea madera o hormigón. Entonces, ver que reciban esa carga y sean confiables. ¿Ah? Pero en cuanto y al, le decía recién, en cuanto al cálculo del entrepiso mixto, tal como lo hemos visto hasta ahora, no tiene nada nuevo porque se calculan por separado los dos materiales. Ya sea la estructura de madera, el solado de madera se calcula, los solados de hormigón se calcula con la reglamentación de hormigón y la viga metálica se calcula con lo que han visto en las clases anteriores. Lo novedoso va a ser esto que vamos a ver ahora, que es la sección mixta. Me ibas a preguntar buenísimo. algo más. Sí, y ese cálculo del solado metálico, ya que son pasarelas industriales, todo, ¿se los hace? ¿Se los, no sé, los pone en los apoyos muy cercanos como para... Sí, ya hay tabulado, ya hay muchas tablas de esto, entonces podés recurrir a mucha bibliografía, pero si tuvieras que hacerlo, entonces basta con saber qué espesor de planchuela, qué altura de planchuela y qué separación tienen para decir la rigidez por metro es de tanto, igual que en las losas. ¿Ah? Entonces, calcular la rigidez de un pedacito de planchuela y lo multiplicas por la cantidad que tenés por metro. Entonces ya tengo la rigidez de mi elemento estructural. Conocida la rigidez, puedo saber que trabaja a flexión, puedo calcular el módulo resistente, ¿no es cierto?, el W, y puedo conocer las tensiones que está trabajando. Entonces, trabaja a flexión como cualquier otro material, Perfecto. ¿tá? Ya sea en una o en dos direcciones. O sea, si es en una dirección, lo trabajas como si fuese una viga ancha de 1 metro, igual que hemos hecho en las losas. Y si es en dos direcciones, partís del concepto de losa en dos direcciones para calcular los momentos y después con esos momentos calculas las dimensiones que necesitas de esos entrepisos. Pero para el uso no es tan abundante, es más bien en pasarela se ve muchísimo, como visto recién las fotos en la industria. En escaleras, las huellas de escalera también se ejecutan en la industria con ese tipo de elementos. ¿No? Perfecto, Eh, gracias. de todos modos, dentro de lo que vemos de estructura metálica, hay un sinnúmero de cosas que ya están tabuladas. Nosotros hemos hecho el cálculo de uniones con remaches, bulones, cordones de soldadura, pero hay bibliografía como el Stalin Bauch, un libro alemán, que tiene todas esas uniones ya tabuladas. Entonces, una unión con 2 bulones, con 3 bulones, con 4 bulones, con cordón de soldadura paralelos, verticales, todo lo que hemos visto nosotros ya tiene por páginas hecho resueltas para distintos espesores, entonces da la capacidad de carga. Nosotros como ingenieros, más que aprender a usar tablas, tenemos que saber cómo trabaja
identificarlo y ser capaces de hacer nosotros las tablas. Entonces, eso es lo que hemos visto en la asignatura. Lo sabemos resolver sin las tablas. Pero el día que trabajemos en una industria metálica y que tengan gran cantidad de elementos, no recurren ya a todas estas tablas para agilizar. Y cuando se encuentran con un caso no tabulado, saben hacerlo. ¿Bien? Bueno, este caso entonces es la sección mixta, cuando los elementos que van a absorber la solicitación son de dos materiales y sería acero y hormigón. Y estábamos mostrando el ejemplo entonces que para que eso se dé es fundamental que haya un conector de corte, que el conector de corte básicamente va a ser cualquier pieza metálica que esté soldada en la cabeza del perfil, pero que quede embutida o perdida dentro de la masa de hormigón. De modo tal que el hormigón, al encontrarse con ese elemento metálico, pueden ser casquillos, pueden ser pedazos de ángulo, lo que sea que impide el desplazamiento. Entonces va a forzar a que el hormigón, que para deformarse la viga tenga que deformarse también el hormigón, o sea, haya un trabajo conjunto. ¿Alguno se acuerda de cuando hemos estudiado hormigón 1? Uno de los primeros temas que vimos fue adherencia. Para introducción, después de ver los materiales por separado, vimos adherencia. Porque decíamos, si no hay adherencia, no hay hormigón armado. Acá si no hay adherencia, no hay una vinculación, no trabajan en conjunto. ¿Cómo quedaba establecida la adherencia en el hormigón armado? Había una simple expresión que la definía la adherencia. En función de las deformaciones específicas. Las deformaciones tienen que ser igual en el acero y en el hormigón. Correcto. Era fundamental. ¿Ah? Eso quería decir que viendo el diagrama de deformaciones, la deformación específica del acero tenía que ser igual que el hormigón. Si eran distintas, quiere decir que había habido un desplazamiento y no estaban trabajando en forma conjunta. ¿Ah? El mismo concepto vamos a utilizar entonces ahora para la sección mixta. Bueno, veíamos en la anterior la losa apoyada directamente en la cabeza del perfil. Vemos una variante acá. La losa está un poquito más elevada que la cabeza del perfil por medio de este acartelamiento, lo cual me va a dar una mayor altura constructiva y consecuentemente también un mayor brazo de palanca elástico para absorber momentos mayores. ¿Ah? Hay que respetar disposiciones reglamentarias para definir cuál es la pendiente que puede tener este acartelamiento. La metodología de cálculo. Bueno, como nosotros estamos recibiendo el reglamento SIRSOC que se basa en la norma americana, entonces tenemos que buscarlo en el reglamento SIRSOC y nos damos con que no está en el reglamento 301. Entonces lo buscamos en la ISC que da base al reglamento SIRSOC 301 y encontramos que sí está en el capítulo I. Y el capítulo I no fue traducido y no aparece en el 301. No sé por qué lo han omitido. La cuestión es que los capítulos del 301, en vez de números, yo decía, tienen letras. Capítulo A, B, C, D, F, G. H, J. No está el I. Y cuando lo buscan el I en el SIRSOC, en el ISC, sí está y es el que trata justamente este tema de sección mixta. Bueno, el reglamento... Sí. ¿Y en el libro del ingeniero que había traducido eso no está? Tampoco está. Creo, a ver, no lo recuerdo, creo que no. Creo que no. En voz baja les digo, yo la tengo la versión digital. Si es que la llegan a necesitar para estudiar, se las puedo facilitar. El reglamento norteamericano ISC en capítulo I establece como primer método de dimensionado la verificación del comportamiento bajo cargas de servicio por el método de tensiones admisibles. ADS es la sigla que identifica el método de tensiones admisibles. O sea que quizás por eso es, porque el reglamento se basa en los estados últimos. Y acá no lo resuelve con estados últimos, sino con tensiones admisibles.
a este tema. En algunos casos, la resistencia de diseño se basa también en estado límite de la primera fluencia. Transcripción del artículo, la ISC I3.1 dice: cuando el diseño de una viga compuesta es controlado por deformaciones, debería limitarse el comportamiento de la viga al rango elástico bajo combinaciones de carga de servicio. Alternativamente, los efectos de amplificaciones debido al comportamiento inelástico debería ser considerado cuando la deformación es revisada, o sea, evaluada esa deformación. Se basa en el método elástico, donde se calculan las tensiones producidas por las cargas de uso, suponiendo un comportamiento elástico de los materiales, y se comparan con las tensiones admisibles de esos materiales, que se determinan mediante un coeficiente de seguridad nominal adecuado. ¿Cuáles son las hipótesis de ese método elástico? Entonces, básicamente, la primera, las secciones planas antes de las deformaciones se mantienen planas después de la deformación, que es la hipótesis de Bagnugini. El hormigón no contribuye a la absorción del esfuerzo de tracción. Totalmente, es lo mismo que usábamos en hormigón armado. La que no utilizábamos antes es la tercera, que dice que vale la ley de Hooke, o sea, la tensión es igual a la deformación específica por el modo de elasticidad. Además, tenemos que tener en cuenta que en el hormigón se observan dos fenómenos de deformación, que son la retracción de fraguado y la fluencia lenta. La primera es la disminución de volumen que experimenta el hormigón como consecuencia de la pérdida de la humedad excedente al momento de colado. Esta retracción es independiente de las cargas. No depende de las cargas porque todavía no está cargado. Simplemente es un fenómeno químico. El proceso es fraguado, donde el agua en parte del agua se combina con el cemento para producir el fraguado, el hundimiento, y la otra parte del agua, el agua excedente, se evapora. Y el otro fenómeno de la fluencia lenta se debe a la acción de la carga que permanece constante en el tiempo y depende principalmente de... El fenómeno de fluencia lenta es la carga que actúa siempre, que está en permanente, hace que la deformación continúe en eterno. Depende de la humedad ambiente, de las dimensiones de la pieza, de la composición del hormigón, del grado de endurecimiento del hormigón al aplicar las cargas, de la densidad de las cargas, intensidad de las cargas. Para completar este efecto se puede considerar por separado las cargas permanentes y las sobrecargas. ¿Por qué? Porque tienen distintos modos de elasticidad. Entonces, se prevé la posibilidad de trabajar con los dos modos de elasticidad, ya que va a ser un elemento básico, y trabajar las cargas por separado. Nosotros vamos a trabajar solamente con un único modo de elasticidad, entonces las dos cargas las vamos a usar juntas, como si estuviesen permanentes en el tiempo. Siguiendo los conceptos de la teoría elástica, definimos los modos de elasticidad. El modo de elasticidad del acero ya fue definido al comienzo de la asignatura, es de 200.000 megapascal. Y para el hormigón, es la expresión que usábamos el año pasado, que era 4.700 por la raíz de F'C. Esto hace que, por ejemplo, a modo de ejemplo, para un H20, la tensión F'C vale 20 megapascal, el modo de elasticidad vale entonces 21,019 megapascal. Hemos dicho recién, hemos llegado al concepto de que para que haya transmisión de fuerzas, entonces la deformación específica del acero tiene que ser igual a la deformación específica del hormigón. ¿Dónde se debe dar esa situación? Santiago, vos que fuiste el que la dijo, ¿te acordás dónde tiene que darse eso? Pero, o sea, estamos hablando de la unión entre entre la unión, ¿verdad? ¿No sería eso? Claro. ¿Dónde tiene que darse la condición esta? En la zona de contacto, en la zona de contacto de los dos materiales, o sea, en la cabeza del perfil. Entonces, las deformaciones específicas tienen que ser iguales. O lo que es lo mismo, aplicando la ley de Hooke, la tensión del acero sobre el modo de elasticidad del acero tiene que ser igual a la tensión del hormigón dividida en el modo de elasticidad del hormigón, de concreto. Si de esa expresión despejamos la tensión del acero, me queda entonces la tensión del acero, el modo de elasticidad del acero sobre el modo de elasticidad del hormigón por la tensión del hormigón. Este cociente es lo que se denomina relación modular, que
considerando que estábamos trabajando con un determinado hormigón, se puede conocer. Y como hemos hablado recién del H20, entonces Sn vale 9,5, prácticamente 10, digamos, 10. Quiere decir que para un hormigón de más o menos de esas características, la tensión del acero es 10 veces la tensión del hormigón en la zona de contacto. Ahora, es a la tensión que pueden trabajar. No podemos superarla porque si no va a fallar. Bien, el hormigón, como es mucho más ancho que el perfil, entonces va a colaborar con un ancho B, denominado ancho efectivo o ancho colaborante, como le llamábamos el año pasado en el hormigón. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es determinar cuánto vale ese ancho colaborante. Debemos definir ahora el ancho de colaboración de la losa, que llamaremos B, y que se determina en forma aproximada. La especificación de la ISC lo define como la suma de los anchos efectivos a cada lado del eje de la viga, cada uno con uno de los cuales no puede exceder, primero, 1/8 de la luz de la viga, medida del centro a centro de los apoyos, o un medio de la distancia al eje de la viga adyacente, la distancia al borde de la losa. No es exactamente la misma expresión, es muy parecida a la expresión que utilizábamos el año pasado, pero no es exactamente la misma. ¿Qué es lo que pasa? Yo les digo siempre, son dos reglamentos distintos en Estados Unidos. Acá tenemos uno solo que es el CIRSOR, que unifica, pero allá tenemos por un lado el AICC y por otro lado el ACI. El ACI para el hormigón y el AICC para la estructura metálica. Entonces, más o menos lo mismo. Si se fijan, el ancho colaborante, el año pasado veíamos que una posibilidad era L sobre 3, la luz sobre 3. Acá dice L sobre 4, o sea, un rango más chico. La otra era la separación entre nervios. No podía superar, tomábamos el ancho del nervio más un medio de A1 más un medio de A2. ¿Se acuerdan? Que eso básicamente es la distancia entre ejes de nervios o de vigas. Esto es lo mismo. Y en el caso de que tenga de un lado, entonces L sobre 8 o la separación sobre 2. Entonces es una fórmula muy sencilla, muy rápida, porque es un valor estimativo. Acuérdense que yo les decía que el ancho colaborante dependía de muchos factores, de las condiciones de borde de la viga, depende del tipo de hormigón, depende del tipo de carga, que la carga sea uniforme, que sea puntual, que sea una combinación de las mismas. Así que son expresiones muy generales para tener nada más que una idea del rango de colaboración. Entonces tenemos el ancho B ya definido como ancho colaborante de la losa con respecto del perfil. Bueno, las secciones que vamos a utilizar para el cálculo. Y para acá vamos a diferenciar dos etapas. Etapa constructiva y etapa de uso. La etapa constructiva, el único material resistente va a ser el perfil T, porque el hormigón está en estado no fraguado, así que está en estado líquido, fluido, por lo tanto no es un elemento resistente. Entonces, esta sería el elemento resistente de la etapa 1, el perfil solo, que tendrá una área A1, un momento de inercia I sub 1 y un W sub 1, ¿no? Los cuales lo podemos sacar de una tabla. Ahora, cuando fragúe el hormigón, entonces el hormigón se va a sumar al perfil para hacer la sección resistente. Lo que vamos a hacer para trabajar en conceptos elásticos es no trabajar con hormigón y perfil, sino con una sección homogeneizada. Entonces vamos a transformar el ancho de la losa de hormigón en un ancho equivalente de acero. Fíjense en cómo lo logramos. Nosotros hemos calculado el ancho colaborante, pero el ancho colaborante dividido en n me va a dar el ancho equivalente de acero. ¿Qué es n? La relación modular. Correcto, es la relación que hay entre el modo de elasticidad del acero y del hormigón. Entonces, si teníamos un ancho de 2 metros, un ancho colaborante de 2 metros, que es un valor bastante común que podamos tener, quiere decir que este ancho, ¿cuánto va a ser? 20 centímetros. Correcto. Entonces,
el ancho va a ser de 20 centímetros y las alturas se mantienen, de modo tal que ahora puedo calcular, esto es toda una sección de acero, puedo calcular cuál es la nueva ubicación del centro de gravedad, conozco el centro de gravedad del perfil y entonces por momentos de área puedo calcular la ubicación del centro de gravedad, de la sección homogeneizada, así es como se llama esto, sección homogeneizada de acero, y al conocer el centro de gravedad voy a conocer las distancias que hay al borde superior y al borde inferior. Como es asimétrica, van a ser distintas estas distancias, van a ser una distinta de la otra. Y la llamamos acá I sub 1S y sub 1I. S de superior y inferior. De modo tal que entonces puedo calcular el área de esta sección, que es la que vamos a llamar A sub 2. Puedo calcular el momento de inercia de esta sección I sub 2 y los módulos resistentes, que van a ser dos distintos, porque el módulo resistente es igual al momento de inercia dividida en la distancia que tengo a la fibra más alejada. Y como son distintos valores, entonces voy a tener un W2 superior y un W2 inferior. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, Sí, sí. como en todas las estructuras que son premoldeadas, tanto las de hormigón como esto que es metálico, tenemos que estudiar la etapa de montaje por separado de la etapa de uso. Entonces, veamos la etapa de montaje. ¿Cuál es el análisis de cargas para esa etapa? Si es que el encofrado se va a apoyar en la viga metálica, entonces tenemos el encofrado de madera, que tiene un espesor, el T del espesor de la madera, por la densidad de la madera, que ronda los 6 a 8 kN por metro cúbico, entonces vamos a tener una carga por metro cuadrado. El hormigón fresco, que va a ser una carga de 25 kN por el espesor que vaya a tener la losa, entonces apenas vertemos el hormigón, es simplemente una carga, la podemos evaluar, y la sobrecarga de construcción, que se la puede estimar en 1,5 kN por metro cuadrado. ¿Qué es esa sobrecarga? El peso de los obreros que están por metro cuadrado trabajando durante la hormigonada, distribuyendo el hormigón. No sé si han tenido oportunidad de ver, estar o aunque sea por internet, ver el momento de la hormigonada, pero los obreros están amontonados cuando va llegando el hormigón por medio de las mangueras hasta el punto donde está distribuyendo, y están con palas haciendo la distribución y después el tratachado para poder lograr una buena terminación. Entonces hay varios obreros, entonces el valor que se asigna es 1,5 kN por metro cuadrado, o sea, en el orden de 250 kilos por metro cuadrado. Tenemos así entonces las cargas totales que están en la etapa de montaje, como les dije, si es que la madera se apoya en los perfiles. Si es que hay un encofrado abajo, una cimbra de apoyo, entonces se transmite directamente al suelo y no va a los perfiles. Multiplicada por la separación que tienen los perfiles, me va a dar una carga lineal para considerar en cada uno de los perfiles metálicos, que debemos sumar al peso propio del perfil y tener la carga total. Ahora, al analizar las solicitaciones del perfil, como es una etapa de montaje, puedo recurrir a colocar puntales de apoyo al perfil. Entonces puede ser que no coloque puntales y tendré la luz total. Puede ser que coloque puntales y entonces voy a trabajar con la mitad de la luz, parece ya una vía continua, o ponga más puntales y cuando más ponga las luces se dividen y cuando calcule el momento de cálculo vamos a obtener un valor cada vez más chico. De ese modo calculo el momento actuante por la etapa de montaje y luego la tensión máxima es igual al momento dividido en el módulo resistente de W1, que como es una etapa de montaje se acepta hasta 18 kN por centímetro cuadrado. Un valor alto de tensión, esto sería una tensión admisible. Escriban ahí tensión máxima, tensión admisible. Esta es la máxima tensión que estoy teniendo, esto es una tensión admisible para esa etapa de montaje. Dentro del dimensionado con tensión admisible, una tensión admisible para los perfiles laminados F24 y F26 serían 1500 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 15 kN por centímetro cuadrado. ¿No? 15 kN.
dado que en una etapa de montaje se aceptan valores más altos. Para la etapa de uso, ya fraguado el hormigón se ha transformado en un elemento resistente y las cargas que va a tener entonces pueden ser tabiques, pisos y contrapisos, losas, la losa misma, el cielo raso. Fíjense que el piso, el contrapiso, el tabique y el cielo raso no aparecían antes porque era la etapa de montaje donde no teníamos el hormigón fraguado. El peso propio de la viga metálica. Y las cargas vivas, bueno, se verán según el destino que tengan. Evaluadas entonces las cargas, D y L, no las mayoramos. ¿Por qué no las mayoramos? Porque calculamos en estado de servicio. Entonces, con las cargas sin mayorar, calculamos el momento y podemos calcular si es una viga de un tramo como carga por el U al cuadrado sobre 8. Una vez hecho esto, entonces, las tensiones en la sección esta homogeneizada, perdón, esta que está acá, las tensiones que tengo en el borde superior y en el borde inferior, se la van a calcular con estos módulos resistentes que hemos calculado aquí. Entonces, la tensión 2 porque es la etapa esta 2, S porque es superior. Entonces, en el borde superior, en esta etapa 2, en el borde superior va a ser igual al momento 2, como calculado acá, dividido en ese W2S. Y en el borde inferior va a ser F2I, el momento 2, el mismo momento, pero dividido en el otro módulo resistente que es W2I. Esta tensión que tengo abajo, como el material es acero, tiene que ser menor o igual que la tensión admisible del acero. Y esta tensión que tengo arriba, expresada en acero, tiene que ser igual a N por FC, ¿ah? Dado que la reducción modular, ¿se acuerdan que hemos escrito que la tensión del acero es igual a la reducción modular por la tensión del hormigón? Entonces, ahora si quiero conocer la tensión en el hormigón, tengo que dividir, pasar el N al otro miembro y me queda el momento 2 dividido en N y dividido en W2S. Esta es la tensión que tiene el hormigón y que debemos verificar que no sea mayor que la tensión admisible. Entonces esta es la que acabamos de obtener, tiene que ser menor o igual que la tensión admisible del hormigón. La tensión admisible del hormigón la podemos calcular como F'C dividida en un coeficiente de seguridad, que la norma, el AISC, establece para tensiones admisibles, ASD, tensiones admisibles, el coeficiente 1,7, tanto para el acero como para el hormigón. Calculamos la tensión admisible y estas tensiones que tenemos tienen que ser menores que la admisible. Debemos calcular la flecha para tener en cuenta las deformaciones y verificar que esas deformaciones sean menores que las deformaciones admisibles. En el caso de un tramo de este tipo de elementos, sería la luz sobre 300. Nos quedan 10 minutos. No sé si llegaremos, si no, será un poquito más. Evidentemente, esto es un método iterativo, porque yo no conozco la sección. Tengo que, para todo el cálculo que hice, fíjense, para todo el cálculo que hice, utilicé una sección, un perfil doble T, ¿no? Pero justamente lo que quiero conocer es la sección óptima para ese perfil doble T. Entonces, vamos a trabajar en una forma iterativa. Vamos a proponer un perfil y lo vamos a verificar. Ahora, ¿cómo hago para proponer el mejor perfil, la mejor sección? No tener una idea de qué proponer. Bueno, puedo suponer que lo mío es un entrepiso mixto, no una sección mixta. Si es un entrepiso mixto, entonces la losa es una simple carga que actúa sobre el perfil, y entonces no trabajan en forma conjunta. De ese modo voy a obtener un perfil. Dame adelante. Un perfil que me va a dar una guía. Ahora, yo tengo que adoptar un perfil más grande para el entrepiso mixto o un perfil más chico. Más chico. ¿Por qué más chico? Porque colaboran juntos, trabajan juntos. Porque el hormigón va a colaborar con el perfil en la absorción de esfuerzo. Ese es el justificativo para que nos enredemos en semejante cálculo, porque lo hubiéramos dejado como entrepiso mixto. Parábamos como entrepiso mixto y no hacíamos nada nuevo,
y listo. Ahora, el perfil que voy a obtener para un entrepiso mixto sin vinculación por conectores de corte, supongamos, me dio un perfil del 24. El perfil tenía que absorber toda la carga. En cambio, si le ponemos conectores de corte, el hormigón va a trabajar junto con el perfil en la absorción de solicitaciones. Entonces, el perfil que voy a necesitar va a ser más chico. ¿Eh? Y vamos a justificar enredarnos en cálculo extra. Bueno, entonces como predimensionado podemos trabajar así. Eso lo pueden anotar ahí y agregar. Como predimensionado, analizo como un entrepiso mixto sin conectores de corte y el perfil tiene que absorber toda la carga. Una vez elegido el perfil que adopto uno un poco más chico, eso ya va a ser un tanteo, ya si obtuve un 24, usaré un 22, un 20 y verifico las tensiones a ver si anda bien. Con esto en principio termina el cálculo, pero el reglamento da la posibilidad de que hagamos una verificación en estos dos últimos. Pero advierte el reglamento que si tomamos valores y achicamos, dimensionamos como solo es verificación, porque si pretendemos dimensionar con el método entonces tenemos que verificar deformaciones, porque me va a llevar a usar perfiles más chicos todavía. En ese caso, en verificación de estado plástico, tenemos que mayorar las cargas. Así, acá sí. ¿Con cuáles combinaciones? Con las que ya conocemos. Entonces, mayoramos las cargas, una combinación 1,4 de D y la otra 1,2 más 1,6 de L. Luego, con el valor de carga más grande, calculamos el momento máximo. Con el U más grande, un máximo. Entonces, ahora sí el momento que vamos a tener es un momento requerido porque las cargas se encuentran mayoradas. Vamos a pasar a momento nominal, dividiendo el momento requerido en 0,9, vamos a tener el momento nominal. Y ahora veamos, las situaciones que se me pueden dar son dos. Este es el esquema. Losa, perfil WT, y acá ven dibujados chiquitos los conectores de corte. Puede ser que el eje neutro esté a la altura de la losa, o puede ser que el eje neutro esté más abajo. Si está a la altura de la losa, entonces queda comprimida la losa y queda traccionado el perfil. Mientras que si está más abajo, se comprime la losa más una parte del perfil y se tracciona solo parte del perfil, no todo el perfil. Entonces, en el primer caso tenemos una fuerza de compresión que es fácilmente calculable y una fuerza de tracción que es fácilmente calculable porque es el área del perfil por la tensión de influencia del perfil. El caso más complicado es este, el segundo caso. Nosotros solo vamos a ver ahora el primer caso porque si bien recuerdan del año pasado cuando hemos visto viga placa, en estos casos, dado que hay una gran colaboración del hormigón, entonces el eje neutro está muy elevado siempre. Si ustedes revisan los ejercicios que han hecho, el eje neutro está muy elevado y es muy difícil lograr que el eje neutro baje para cortar el alma de la viga. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces planteamos un esquema general acá con Peralta incluido y decimos, bueno, diagrama de tensiones de compresión en hormigón, altura del bloque de compresión A, resultante de compresión C, fuerza de tracción en el centro de gravedad del perfil. Entonces, si hay flexión simple, que es lo normal en estos casos, tenemos por un lado que la fuerza de tracción va a ser igual a la sección del perfil por la tensión del acero, que andan aproximadamente en 248 megapascal para el F36. F36. Tengo que ver qué acero está hecho el perfil que estoy utilizando. La fuerza de la resultante de compresión, si ustedes se acuerdan, es 0,85 de F'C por el área de hormigón comprimida, que va a ser B por A. A, la altura del bloque de compresión, y B, el ancho colaborante que hemos definido. Estas fuerzas tienen que ser iguales. Por sumatoria de fuerza horizontal tienen que ser iguales. Entonces igualamos y despejamos A. Como todo es conocido, entonces podemos conocer A. Si A
es menor que HF, entonces podemos decir que es correcto el planteo que estamos haciendo y consecuentemente el eje neutro está en la altura del nervio. Ahora, si es así, entonces el Z, el brazo de palanca, va a ser igual a la altura útil esta D menos A sobre 2. ¿Ah? Puedo calcular C como A dividido en beta 1. Beta 1, lo recuerdo, vale 0,85 para hormigones de resistencia característica menor que, especificada menor que 25 megapascal. Así que puedo conocer la situación y calcular Z, a C y a T ya lo conozco. Entonces puedo calcular el momento capaz de absorber esta sección. Y a ese momento, que lo llamo MR, lo comparo con el momento nominal, que es la solicitación externa. El momento nominal tiene que ser igual a T por Z. O sea, la capacidad resistente tiene que ser mayor o igual, si quieren acá ponerle mayor o igual que el momento nominal que hemos calculado anteriormente. Acá, pónganle si quieren un número a esta ecuación para diferenciarlo. El momento resistente T por Z o C por Z, que es lo mismo, y Z vale D menos A sobre 2, tiene que ser mayor o igual que el momento nominal y por lo tanto podemos decir que nuestra sección está verificando. Si no, se pueden quedar con el método elástico que hemos visto que el reglamento lo acepta como válido. Con respecto a los conectores de corte, fíjense, cuando se deforma, se flexa la viga, el hormigón, que es el que está rayado acá arriba, si no existiesen los conectores, se desplazaría lateralmente y se levantaría más en la zona central, porque esto se está en movimiento. A raíz de la presencia de los conectores de corte americanos, que son estos que están acá, los bulones, que quedan perdidas esas cabezas dentro de la masa hormigón, no se puede desplazar. Entonces, se llaman conectores de corte porque están absorbiendo los esfuerzos de corte que se manifiestan en la cabeza de perfil, en la zona en el plano de encuentro de hormigón y acero. El reglamento establece que la fuerza de corte horizontal que se transmite entre el hormigón y el acero es igual a la fuerza de compresión del hormigón. La fuerza BH, que es como se llama la fuerza de corte, está dada por la menor de las cantidades. Y acá nos fija A sub S por FI, o sea, la fuerza de tracción que absorbe el acero. 0,85 de F'C por A sub C es la fuerza C, la fuerza de compresión. O la sumatoria de los esfuerzos de corte normales que están en esa zona. Y el número de conectores de corte requeridos entre puntos de momento nulo y momento máximo es, el número de corte es igual al corte dividido en el esfuerzo de corte que absorbe cada conector.